y sin ánimo de criticar a nadie, qué número de plazas y qué gasto en gasto corriente tienen algunas de estas emisoras del Estado y cómo desperdician los recursos. Y luego ves como un radiodifusor privado pues tiene lo mínimo en su nómina y es mucho más eficiente. La idea es, la competencia yo creo que sería desleal si simple y sencillamente se les pone en igualdad de condiciones de comercializar, pero sin cobrar concesiones y con financiamiento público. Y entonces el Estado, ¿cómo puede utilizar un bien público como es el espectro radioeléctrico y no ofrecérselo a la sociedad para fines educativos? No estamos hablando de una televisora educativa y cultural que quiera hacer espectáculos, que quiera hacer deportes, que quiera hacer programas de viajes o que quiera hacer programas de entretenimiento como los hace la televisión comercial. Estamos hablando de televisoras que tendrían como función llevar un servicio del Estado, que además está el Estado obligado a garantizar y proporcionar a los ciudadanos, como es la educación. Yo creo que el Estado lo tiene que financiar. La televisora EduSat pública existe y la televisión pública está financiada para eso, y para eso tienen partidas presupuestarias específicas, sean a través de Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Politécnico Nacional, a través de los entes del Estado que tienen y están operando las frecuencias. Televisoras públicas locales. Digo, hay financiamiento para que operen. Entonces yo, en fin, respeto sin duda tu punto de vista, pero creo que no va por ahí tanto el meollo del asunto como por el lado de cómo entendemos la reforma, cómo la recibimos. Como una reforma que no tiene un proyecto de país. Recibo una reforma técnica, una reforma que va a permitir un desarrollo y lo va a detonar. Una reforma que ha sido malentendida, por ejemplo, se ha dicho, oye, es que se van a quedar con el espectro después de la transición. No, está clarísimo no hay ninguna obligación para devolverla. Si tú lees la política de transición y la adopción del estándar para la televisión digital en México, ahí dice literal, al terminar el periodo de transición se regresan las frecuencias, porque nada más es para operar en frecuencias adyacentes mientras transita la gente. ¿Cuándo es el periodo de transición? O sea, digamos las cosas concretas. Claro, 2021, 2019. Años, porque tienes que darle tiempo. En el 2006. Y no se explota comercialmente la frecuencia adyacente. Es una inversión de la radiodifusora o de la televisora, simplemente para transmitir en ambas tecnologías al mismo tiempo y no tienes doble explotación del espectro. En el momento en que se acaba, y es una inversión muy fuerte de miles de millones de dólares que se va a hacer en este país, tanto por parte de los transmisores como por parte de los receptores, y que lo único que hace el Estado es poner a disposición temporal y transitoriamente frecuencias adyacentes o canales espejo para que mientras yo tengo ya mi televisión digital y tú todavía no has decidido comprarla, los dos podamos ver la tele. Y mientras los permisionarios no van a poder incursionar, como si lo va a poder hacer la televisión comercial, en la explotación del envío de datos. Yo creo que vamos a tener que encontrar mecanismos de financiamiento, sean del Estado, sean alianzas público-privadas. Pero la ley ya lo cerró, ya se la cerró a las televisoras educativas y culturales. Cuando siempre ha habido dinero. A las televisoras educativas y culturales. Por favor, justamente, ¿por qué queremos la certeza jurídica para las televisoras comerciales con esta ley? Porque con eso van a fortalecer sus posibilidades de inversión. Ahora bien, los diputados aprueban cada año los presupuestos para estas televisoras educativas y culturales en una visión de cada año. Todo el presupuesto del gobierno federal es así. Todo. Para trabajar, por supuesto. Todo. El de Pemex es así y Pemex tiene que invertir a 20 años para poder explotar. Porque sabes que eso también se resuelve a nivel, no necesariamente lo tienes que resolver a nivel de la ley, porque creo que es más bien una decisión de políticas públicas del Estado, en el sentido de decir, al Estado es prioritario que se digitalicen y modernicen las emisoras del Estado. Vamos a buscar elementos de financiamiento. No de financiamiento. Hay alianzas público-privadas que se están usando en todo el mundo, donde lo puedes hacer. Y luego puedes plantearle al Congreso partidas especiales y puedes plantear con la propia industria de radio y televisión toda una serie de sinergias que se pueden dar. Pero yo no creo que es una discusión que tenía que resolverse en la ley. Y decir aquí en la ley, fijar un esquema desigual inequitativo de competencia. Tampoco tenía por qué excluir esas posibilidades de existencia, esas pero no las prohíbe, de subsistencia. Simplemente no lo tocó. Lo que habla es, digamos, la ley y regula los permisos tal cual. No se seguirán otorgando permisos. Establece sí que los permisos se otorgarán cuando exista un fin social y público detrás de la emisora. No, fíjate, un fin social y público. Dejamos las televisoras educativas. Está el brete otro que ocurre que no haber entrado, no atacar el problema de fondo. No se habla nada de propaganda política. Por ejemplo, el flanco de vulnerabilidad que se abre al IFE con esta ley. No hay, primero los candidatos podrían contratar, los candidatos a puestos de elección federal, podrían estar contratando ellos su propia propaganda electoral. De hecho, se habla de las mismas tarifas, nomás déjame tocar ese tema. Sí. Y el otro gran tema es, ni siquiera estamos hablando de cómo se va a regular la propaganda política en televisión.
¿Por qué tenemos que estarla pagando a los precios que fijan las televisoras cuando, otra vez, podría ser un servicio público, podría ser a precios de mercado o podría ser por precios inferiores o incluso gratuita? De eso no hay ninguna pronunciamiento. Y el único que existe es donde se dice que la propaganda política será contratada a precios comerciales. Está en el artículo 979A, que sí establece que, uno, el IFE será quien pague. Dos, establece que los consejeros están obligados a transparentar y a otorgar al IFE toda la información que requiere, que se requerirán requerimientos de información y que además van a ofrecer tarifas equivalentes a la publicidad comercial, no superiores. Fíjate, equivalentes a la ¿por qué no por debajo? ¿No? ¿Por qué ni siquiera por debajo, son precios Pilar? de mercado. ¿Por qué por debajo? Porque ni siquiera son precios de mercado. Porque otra vez pero ya existen los tiempos del Estado, los tiempos fiscales. La discusión sobre qué son precios de mercado se termina cuando tienes un precio de mercado, que es cuánto paga un anunciante. Por abajo, no voy a pelear esa parte. Cuando tienes un anunciante que paga por el mismo horario un precio, ese es un precio de mercado. Eso es lo que deben de pagar los candidatos para tener transparencia. Porque si empiezas a pagar por debajo, ¿qué tanto por abajo? ¿Quién va a determinar que este precio es mejor que este otro en cada una de las ¿Qué es lo que se ha criticado mucho? Ese es el lío que tenemos hoy, Pilar. Se está transparentando para evitar esa discusión. Y es un punto sin duda positivo. El asunto es que se presenta como una posibilidad de avanzar hacia la democracia. La democracia es sumamente cara en este país y la propaganda política, como otros países lo han hecho, se podría haber regulado de otra manera y con unos costos distintos. No hay una discusión en este sentido. Y si bien mencionas exactamente el artículo 79A, Peter, o sea, el COFIP, el Código Federal Electoral, dice que solo los candidatos pueden contratar, solo los partidos. Ahora les abren la posibilidad a los candidatos de contratar directamente. Eso, después de haber construido... Candidato y partido. No, es distinto, es candidato o partido, y lo dice claramente la minuta. Y que está, esto entrará en vigor hasta 2007. No, pero déjame terminar la idea. 2007, no importa, tenemos elecciones federales en 3 años más. Sí, y para eso ya aplicará, y yo creo que el esquema que se va a aplicar es no el del COFIPE, ley posterior del OGA, la anterior. En esos términos quedará vigente esta disposición del 79A y será el IFE quien pague y contrate los tiempos en elecciones pero federales. El problema es que se abre... Hay que revisar los esquemas de fiscalización porque solamente se hace fiscalización para los partidos, no para los candidatos. Entonces, una institución que nos ha costado tanto trabajo para la democracia de este país fortalecer, le estamos metiendo una puntilla que quién sabe si no puede abrir un canal. Creo que se le está dando más bien un instrumento que habrá que ver también cómo aplican y qué tipo de acuerdos, porque como sabes el IFE también, el Consejo General, adopta acuerdos que son vinculativos para los partidos y yo estoy convencido que cuando sea el caso van a adoptar un acuerdo, es decir, ningún candidato, ningún precandidato, claro, nadie podrá contratar. Mientras una discusión y una posibilidad de vulnerarlo y de debilitarlo o de atacarlo. Yo siento que la verdad en ese sentido hay un avance. Hay un avance... solamente en el asunto de la transparencia, coincido plenamente contigo. En la transparencia, Luis. En el fortalecimiento del regulador, en las reglas claras para la transición. Es decir, ¿qué pasa si cuando yo transito a la digitalización y tengo posibilidades de prestar algunos otros servicios de telecomunicaciones convergiendo con mi señal de radiodifusión, ¿cómo me regulo? Pues entonces tienes que pedir permiso a comunicaciones, a la COFETEL, y te riges por Ley Federal de Telecomunicaciones, tienes que pagar una contraprestación, que además es equivalente a la que pagan otros que participan en ese mercado. Yo creo que da reglas muy claras para que mañana una televisora, librando un poco de espectro y metiéndose a la convergencia, pues para prestar voz y datos a través del mismo espectro, pero que claro, no lo puedan hacer los permisionarios, por cierto. ¿Qué les parece si nos vamos a una breve pausa y seguimos esta discusión? Encantado. Bueno, Peter, Luis, pues estamos ya teniendo que cerrar esta discusión, pero hay 2 puntos que yo todavía quisiera mencionar. Uno, artículo 28, dice que el gobierno federal podrá recibir una contraprestación por las frecuencias. Podrá, no dice deberá es que recibirla. Eso lo antecede una subasta pública. Claro, pero podrá o no podrá. O sea, y la subasta pública hace que solamente el mejor postor, quien tenga más recursos económicos, podrá llegar a esa puja. Pero no se tiene que definir solamente por dinero. La subasta pública puede tener una serie de condiciones que van junto con el dinero a muchos otros aspectos de cómo se
se debe de manejar el proyecto, qué tipo de negocio quiere hacer, en qué región. Claro, pero eso existió, no, pero es lo mismo. ¿Qué contenidos? Eso es ahorita igual. Pero yo creo que invariablemente, en efecto, pero dice no hay licitación pública. Lo que hace el artículo es autorizar al gobierno a cobrar por las frecuencias. Dice podrá, eso no dice se autoriza. Autoriza al gobierno a tener un ingreso. Ni se obliga a cobrar. Las frecuencias. No lo obliga,